Hola, bienvenidos a Séptimo Día. A esta segunda entrega del especial Secreto en el Amazonas. Cuando un joven y destacado médico llamado Jairo Villamil le contó a su familia que quería abandonar todas las comodidades de Bogotá para vivir en la selva, una selva como estas, para hacer su año rural, ellos hicieron todo lo posible para disuadirlo. Pero su deseo de atender indígenas abandonados, vulnerables y lejanos era muy fuerte. Finalmente lo logró en el 2005. Pero 9 meses después estaba muerto. La versión inicial, que fue un accidente en el río Malú. Manuel, su madre, doña Leonor, tenía un presentimiento y razones para dudar de esa versión. Ella sentía que los indígenas con los que había convivido su hijo estaban ocultando algo y por supuesto quería investigar. 2 años después de la muerte de Jairo, los hombres de la Fiscalía deciden reactivar la investigación, pero ellos nunca se imaginaron al desafío que se tenían que enfrentar. En esta segunda parte del especial de Séptimo Día, Paola Rojas nos invita a acompañar a una madre cuya única obsesión era entender cómo había muerto su hijo. Ella quería develar la verdad. Era un secreto en el Amazonas. Jairo Villamil tenía 24 años de edad y durante 9 meses hizo su año rural en el apartado corregimiento amazónico de Mirití. Los pacientes llegaban ahí al centro de salud a las consultas. ¿Por qué tipo de afecciones? De todo, como la gripa, diarrea, algunas picaduras de culebras. Su deseo era ayudar a la comunidad indígena de los Yucunas. Y como todos los médicos que han llegado acá a la zona, pues nosotros pues le damos buen trato, buena relación con ellos y permanecía más que todo jugando con los niñitos. Jairo estaba feliz y así se lo contaba a su mamá, Leonor Castellanos, en cada carta que le enviaba desde el Amazonas. Cuando el río está secándose se pone bien bonito y se ven los chorros, que no son más que los desfiladeros de piedras que hay en el agua. Se forma además una playa de arena bien bonita. Pero un día, el 18 de febrero de 2006, Leonor fue informada de que su hijo había muerto tras accidentarse mientras viajaba en una lancha de noche por el río Mirití. Empezó a gritar a Cela desde allá: señora Leonor, su hijo se murió, su hijo se murió, su hijo se murió. Según el indígena Daniel Yucuna, su mano derecha allí, Jairo se había golpeado contra este palo. Estaba sentado y cuando sentí el totazo en el bote, al rato Mario se para de la punta del bote y alumbra al médico. Me dice: Daniel, el médico está herido. Y yo: ¿pero cómo? Versión confirmada por Mario Boada, otro habitante de la zona, quien también iba esa noche en la lancha. Me doy cuenta que el doctor está sangrando, alcanzo a ver el palo y le doy la voz de alerta a Daniel. Pero un viejo adagio reza que el diablo está en los detalles. Y algunas semanas después de muerto su hijo, Leonor tuvo un pálpito. Ese sombrero lo saqué y una particularidad, algo que a mí como que le dice a uno algo. En la parte donde fue el golpe había un diámetro de barro, pero hubo un detalle que a ellos se les olvidó. El sombrero no estaba mojado, no tenía sangre,
menos lo que decían que como fue un estallido y tenía masa encefálica por fuera, no la tenía. Y yo le decía, ¿cómo que un gorro se va a estrellar contra un tronco y el gorro está virgen como se lo mandé? En ese sexto sentido de la vida de madre, ahí me decía que tenía que seguir indagando. Corazonada que 2 años después fue confirmada, según ella, a través de una llamada anónima. Un indígena de la comunidad me llamó y me dijo, no, el doctor Villamil no murió en un accidente como a usted le hicieron entender y comprender, no. Él murió en otras circunstancias. Así que en el año 2008, guiada por su instinto de madre y un par de indicios para muchos sin importancia, Leonor decidió viajar al Amazonas para tratar de descubrir ella misma cómo había muerto su hijo Jairo Castellanos. Tenía terror, pavor. El día que me bajé de ese avión temblaba mis piernas, como mi aliento, como todo. Era la primera vez que Leonor viajaba a la exótica e inmensa selva amazónica, un mundo que jamás imaginó recorrer. ¿Pero por dónde empezar a buscar la verdad? Estuve en puerta de todos los estamentos del Estado, como le acabo de comentar, y en ninguno de ellos obtuve ninguna respuesta. Había como desidia, como desdén a la situación. Leonor recorrió cada calle de Leticia, pero nadie quería escucharla. Era un viaje casi inútil, ya que en Leticia no estaban las respuestas que ella buscaba. Todas sus dudas solo podrían ser resueltas por Daniel Yucuna y Mario Boada, quienes se encontraban a más de 300 kilómetros de allí, en los corregimientos de Mirití y La Pedrera, lugares a los que Leonor le era casi imposible llegar por sus propios medios. La Fiscalía, por su parte, daba total credibilidad a la versión del accidente en lancha. O sea que hasta ese momento las autoridades prácticamente siguieron creyendo la versión. Ese fue en un comienzo que se había llegado a una conclusión de que mi hijo había muerto era por un accidente fluvial. ¿Y eso a usted cómo le hacía sentir, doña Leonor? ¿Usted seguía confiando plenamente en lo que su corazón le decía? Lo que decían las autoridades para mí carecían de veracidad. Pero entonces, ¿cómo explicar la supuesta llamada anónima que recibió Leonor? ¿O la falta de sangre en el sombrero que su hijo al parecer llevaba la noche del accidente? Dudas que no dejaban en paz a Leonor y por las que viajó continuamente al Amazonas durante 1 año. Allí recorrió cada río en busca de un testigo. Leyó inútilmente una y otra vez las cartas enviadas por su hijo por si en ellas se encontraba la respuesta. Les mando un rollo de fotografías. Hay muy poquitas mías, porque la mitad son de otras fotos. Ahí se encuentra Daniel Yucuna, mi auxiliar de enfermería, auxiliar administrativo, motorista. Sin embargo, pese a la insistencia de Leonor y de su esposo Pedro, en el año 2009, 3 años después de la muerte de su hijo, la Fiscalía de Leticia dio por cerrado el caso al considerar que no había mérito para investigar. Pero una cosa era lo que opinaban los fiscales en Leticia y otra este fiscal en Bogotá. Había algo en ese proceso, algo en esa investigación. Tenía magia esa investigación. Óscar Toro es fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cundinamarca y por tener un cargo superior dentro de la Fiscalía tenía la potestad de reabrir el caso. Me gasté muchas horas, pero muchas son muchas. Consulté muchas fuentes porque había algo ahí que me decía que en el fondo estábamos en presencia de una conducta típica de homicidio
y no de un eventual accidente como que pretendieron presentar. Razón por la que desde ese mismo momento se obsesionó con el proceso e inmediatamente le pidió a la Fiscalía en Leticia que reabriera el caso. La explicación que ellos dieron del accidente no tendrían respaldo a la luz esencialmente de la física forense y de la medicina legal. Lo que más le llamaba la atención al fiscal Toro era el tipo de herida que Jairo tenía en su cabeza. Sentía que no correspondía precisamente al golpe contra un palo como este, pues parece causada más por un objeto delgado y con filo. Así que por petición de Toro, a finales de 2009 el caso fue nuevamente abierto en la Fiscalía de Leticia. ¿Qué respuesta obtuvo por parte de la fiscal que llevaba el caso en Leticia? La verdad, ninguna. Que era muy difícil, que no contaban con los recursos técnicos, que no habían medios. Entre los años 2010 y 2015, el fiscal Toro luchó por mantener abierto el proceso, aunque la colaboración por parte de la Fiscalía en Leticia no fue la suficiente. 3 veces la fiscal de aquí lo cerró y 3 veces el doctor Toro lo hizo otra vez que se volviera otra vez a estudiar. Insisto en que había que decretarse y practicarse en pruebas, todas de orden científico. Le llamó muy fuertemente la atención a la funcionaria de primera instancia. No había ninguna respuesta. Por el contrario, alegaban o protestaban que no contaban con los medios, con los recursos y con el personal idóneo para poder practicar esta buena cantidad de pruebas. Pocos recursos y cada vez menos esperanza. Como todo ser humano, hay momentos en que se pierde el deseo de la lucha. Fueron cerca de 9 años y medio de total secreto, total misterio, sin que nadie le dijera qué había pasado con su hijo. Hasta que en agosto del año pasado, el caso de la extraña muerte del médico Jairo Villamil Castellanos por fin pasó a manos de los fiscales Toro y Álvaro Escobar en Bogotá. ¿Pero cómo descubrir la verdad? Mirití queda a casi 350 kilómetros de distancia desde Leticia y solo allí podría estar la respuesta. El problema era que nadie parecía con intención de decirla. Sin embargo, cuando todo se veía más difícil, la Fiscalía descubrió una contradicción. Fueron nuevos testimonios que se tomaron. ¿Cuáles? Los de las enfermeras, el odontólogo, que trabajaban para la época en el Centro de Salud de Mirití. Manuel Bejarano es investigador del CTI. Nos afirman que el médico efectivamente no venía canalizado ni se le habían prestado los primeros auxilios. Pero recordemos que Daniel Yucuna y Mario Boada siempre afirmaron lo contrario. Ya Daniel le había colocado un suero que llevaban, lo había canalizado. ¿A ustedes llevaban equipo para canalizar? Él tiene una bolsa rosadita, llevaba como un suerito y una aguja y él lo canaliza. Para la Fiscalía, evidentemente, alguien estaba mintiendo y había que descubrirlo. Había que ir allá. Si la prueba estaba allá, si quienes podían estar incursos en el delito estaban allá, pues la Fiscalía tenía que hacer presencia en ese lugar. Cada vez más era evidente que un miembro del Cabildo estaría detrás del asesinato de Jairo. Pero allí en esa comunidad nadie quería colaborarles. Era evidente también
que había gato encerrado. A partir de ahora, ustedes pueden opinar en el hashtag #SecretoAmazonas. No se vayan. Teníamos que manejar una fachada para poder obtener información. Llegamos así como estamos ahora, de civil, por supuesto, no teníamos uniformes, no teníamos distintivos de la fiscalía. En medio de la selva había un secreto y era evidente que los indígenas estaban ocultando la verdad. Por eso las autoridades tenían que ser muy creativas y montar un operativo para poder entrar a la comunidad. Una tarea difícil, incluso polémica, pues se supone que hay que pedirle permiso a los indígenas para entrar en sus territorios antes. Pero aquí la víctima no era indígena, era un mestizo. Y Leonor consideraba que tenía que prevalecer la justicia ordinaria sobre la impunidad indígena. Así continúa la historia de Paola Rojas. Secreto en el Amazonas. El sombrero sin sangre encontrado por Leonor, la forma de la herida, más el testimonio de la enfermera que afirmaba que el médico llegó sin ser canalizado a la pedrera, aumentaban las dudas de la fiscalía sobre la versión del accidente. Y el rumbo de las nuevas hipótesis delictivas pasaba sin duda alguna por el rasero de afirmar que la muerte del doctor Jairo Villamil no tuvo como etiología un accidente. Por lo que en varias oportunidades Daniel y Mario fueron citados a Leticia para que entregaran de nuevo su versión, ya que ellos iban con el médico la noche del accidente. Nosotros nunca evadimos la ley, nunca nos escondimos, el que nada debe, nada teme. Yo quería hacerle conocer a la mamá, a la señora Leonor, que eso no fue un homicidio, así como lo dice la ley y la gente de por allá. Pero el fiscal Toro no creía en el relato de estos dos hombres, así que decidió viajar hasta Mirití. Se sabía que la comunidad indígena no iba a permitir, por ningún motivo, que la fiscalía hiciera presencia, y menos donde pudiera saberse que uno de sus miembros podría llegar a ser objeto de una captura. Los yucunas, al igual que la mayoría de comunidades indígenas en Colombia, son celosos con el ingreso a sus territorios, sobre todo si se trata de una autoridad como la Fiscalía. Así que, al mejor estilo de una película de Hollywood, cerca de 40 hombres, entre investigadores, forenses y miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, montaron un gigantesco operativo hacia el Amazonas. Sí, fue casi que una operación encubierta. Era la única oportunidad que existía para poder lograr y establecer la realidad de los hechos. El 12 de septiembre de 2015, la Fiscalía decidió jugarse el todo por el todo y por medio de un inusual operativo por aire, tierra y agua, acabar así con un secreto que durante 10 años guardaron celosamente los yucunas. Se destinaron unas aeronaves para poder realizar una operación conjunta con el Ejército Nacional. El coronel Julián Gómez Lince es el comandante del Grupo Aéreo del Amazonas. Esas aeronaves fueron vitales para el cumplimiento de esa operación que se realizó en ese entonces. Pero este operativo además tenía una particularidad.
Teníamos que manejar una fachada para poder obtener información. Llegamos así como estamos ahora, de civil, por supuesto, no teníamos uniformes, no teníamos distintivos de la fiscalía. ¿Cómo está, Jairo? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Fue un operativo encubierto. La idea era ganarse la confianza de los indígenas para obtener información valiosa. Yo le pregunté a qué se iban. Me dijeron que estaban haciendo una brigada de salud. José Yucuna Matapí es el capitán de la comunidad de los Yucunas en Mirití. Entonces decían que era una de las embajadas de ONG de Baja Holanda, que posiblemente venía a investigar, a mirar construcciones, cómo estaba el centro de salud y cuáles eran las necesidades primordiales de la gente. En educación, especialmente en la infraestructura. Sí. José, junto a otros líderes, incluido Daniel Yucuna. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Yucuna Matapí. Soy auxiliar de enfermería del Centro de Salud del Mirití. Desconocían que en realidad era la fiscalía la que había entrado a su territorio. ¿Qué encontramos aquí, don Daniel? Bueno, este es el pasillo principal. Sí. Contenta porque le iban a ayudar al internado y al centro de salud. Convenía con todo eso. Traían tan médicos, psicólogos. Mientras tanto, físicos forenses aprovecharon para hacer la primera de las pruebas técnicas solicitadas por el fiscal Toro. El perito físico de medicina del Instituto Nacional de Medicina Legal, considerando las condiciones del río y que se estaban transportando en horas de la noche, se calcula que el bote se desplazaba a una velocidad entre 20 y 25 kilómetros por hora. Recordemos que Mario y Daniel siempre dijeron que el río estaba casi seco. Y la herida que tenía el médico no corresponde a los traumas a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Tendría que ir a una velocidad superior a 35 kilómetros por hora para tener ese trauma que tenía el médico. Un dato contundente que ampliaba las dudas sobre el testimonio de Daniel y Mario. Paralelamente, en Bogotá, Medicina Legal realizó la exhumación del cadáver de Jairo y tras analizar nuevamente el golpe en su cabeza, según la Fiscalía, no se encontró ningún residuo de madera o residuo vegetal. Como se esperaría de alguien que se golpea tan fuerte contra el tronco de un árbol. Ya teníamos una prueba, varias pruebas, de orden científico, que ya mostraban que la versión que ellos habían dado del accidente se desvanecía. Entonces habría que haber investigación y se expidieron las órdenes de captura. Aunque todas eran pruebas circunstanciales y ninguna directa, la Fiscalía creyó que la única manera de saber qué había pasado con Jairo Villamil Castellanos era capturando a quienes estuvieron esa noche con él, Mario Boada y Daniel Yucuna. El señor Daniel le pide a la comisión el favor de que lo transporten, de que lo lleven hasta La Pedrera en razón a que tenía que llevar una encomienda. Se sube al helicóptero, llega a Pedrera, cuando llega a Pedrera él en helicóptero se baja y llega al corregimiento, es cuando es capturado. Es una orden de captura por el delito de homicidio en la persona de Jairo Alonso Villamil Castellanos. Y le digo, ¿pero por qué? Explícame un poquito. Me dice por homicidio. Por homicidio del señor Jairo Alonso Villamil Castellano. Le digo, señor, pero eso fue un accidente. ¿Cómo así que me van a culpar de un homicidio? Hay un personal que queda en Pedrera, quien realiza y materializa la orden de captura del señor Mario Boada. Pero ¿será que con la captura de Mario y Daniel por fin se iba a saber cómo y por qué murió el médico Villamil? Y mientras que usted sabía que la Fiscalía estaba adelantando todo esto para desenredar el caso, ¿usted cómo se sentía con su esposo? ¿Había esperanza? Una esperanza grande, pero hay una cosa grande que aunque se descubra toda esa verdad, queda un vacío inmenso. ¿Dónde está mi hijo?
¿A quién se lo reclamo? ¿A la naturaleza divina? ¿A la naturaleza humana? ¿O a esta gran naturaleza? ¿Por qué a esta madre? Le han rastrillado el alma. La fiscalía tenía 2 capturados, pero Leonor se preguntaba por qué estaba allí Daniel Yucuna si era tan amigo de su hijo. La fiscalía se preguntaba otra cosa. ¿Será que ellos colaborarían con la justicia? Ya regresamos. ¿Por qué los médicos en La Pedrera dicen que el médico llegó sin canalizar? No sé. La fiscalía tenía 2 indígenas capturados y tenía fuertes pruebas para demostrar que ellos eran los asesinos de Jairo. Pero ¿será que lo admitirán? Pues ahora ellos tendrán que enfrentar a un juez de la justicia, no de indígena, sino la justicia ordinaria. Pues Manuel, después de 10 años, doña Leonor sentía que por fin se había hecho justicia sobre la muerte de su hijo. Así concluye esta historia de Paola Rojas, Secreto en el Amazonas. En octubre del año pasado, Mario Boada, un lanchero reconocido en el Amazonas, y el indígena Daniel Yucuna, gran amigo de Jairo Villamil, fueron capturados por hombres del CTI. Están en calidad de capturado bajo la responsabilidad de la Fiscalía. Y trasladados a Bogotá, con el fin de responder por el presunto homicidio del joven médico. Cuando usted se entera, doña Leonor, que por fin capturaron a estos 2 hombres responsables, al parecer, de la muerte de su hijo, ¿sintió un alivio, un descanso? Esa respuesta es para contestársela cuando hay un quemado y le ponen agüita. Siente alivio, pero la herida está ahí. Una herida que la fiscalía buscaba sanarle a Leonor y Pedro, pero que tomaría trabajo. ¿Qué decían Daniel y Mario? ¿Seguían guardando silencio? Seguían con su guión muy bien elaborado de que iban en esa noche, que estaba muy oscura, que de pronto se sintió un golpe, que alguien gritó que el médico estaba herido. Es decir, en su hipótesis de el accidente en el cual falleció el señor Jairo Villamil. Y mientras en Bogotá, Daniel y Mario retaban a los investigadores con su silencio, en Mirití la verdad seguía escondida. Todo el mundo sabía que la tesis del accidente no tenía ningún asidero. En la comunidad se sabía. Lo que pasa es que nadie se atrevía a hablar. Yo no hubiera guardado secreto si hubiera hecho esto. Los yucunas estaban molestos porque se sentían engañados por las autoridades y se habían llevado además a un miembro muy importante en su comunidad. Daniel es una persona requerida en todos los campos que se quiera. O sea, Daniel es el MacGyver de acá. Y es un tipo respetado, es un tipo respetuoso, o sea, aquí no puede decir, no, es que al médico le tenían rabia, le tenían envidia, lo querían matar, hizo esto, hizo aquello, no. Además, usando su particular estrategia, la fiscalía se había llevado a un hombre reconocido y querido como Mario Boada. Vinieron acá a capturar a mi marido y que fuera peor criminal. Luz-Dari Yucuna es la esposa de Mario. Vinieron 4 helicópteros y 2 aviones grandes. Yo veo que es muy... No lo captura así sea un peor criminal de este mundo. No creo que lo capturarían así.
Así las cosas, la fiscalía se jugó su última carta, ordenar una tercera captura, la de Juan Yucuna, el herido que iba esa noche en el bote. Quizás él sí se atrevería a contar cómo murió Jairo. Cuando él es vinculado a la investigación y va en calidad de sindicado, él decide contarle a la fiscalía cómo ocurrieron los hechos. Tipo 1 de la madrugada, yo sentí un sacudón ahí, como que se arrancó eso, el tubo, la varilla, donde venía el suero. Luego fue un solo golpe. Cuando me di cuenta, vi que el man, el tal Mario, le alcanzó a dar el garrotazo al doctor que venía acompañándome. Pero Juan no estaba solo. Fue con su hijo Mauro, quien para la época del accidente tenía 10 años de edad. Bueno, en la prueba estaba don Mario sentado, iba acostado. Mario Boada iba allá. Sí, iba adelante. Yo iba acostado aquí en esa parte y en esa parte estaba acostado. El médico estaba sentado detrás mío, ¿no? Y mi papá al lado de él y don Daniel estaba en el motor. Las declaraciones de padre e hijo fueron contundentes. Como a medianoche, listo, entonces iba acostado ahí, sale el señor Mario, pasa por mí encima, va y jala la jeringa del suero, lo jala y saca el atril y con eso va y golpea al médico, ¿sí? Lo golpea fuerte. Y entonces en eso, después que lo golpea, bota el atril al agua. Cuando eso pasa, cuando ocurre pues el incidente con el médico, ¿cuál fue la reacción de las demás personas que iban en la lancha? Don Mario, después que va a golpear al médico, va y se sienta otra vez a la proa, ¿no? En eso él grita a Daniel, Daniel, el médico se accidentó. Y de inmediato Daniel apaga el motor y ve y alumbras. Y en eso me levanto y miro al médico acostado con un lado de ojo ensangrentado. Y Daniel va al médico, lo mueve, el médico, doctor, y no reacciona, o sea, no dice nada. Nadie le brindó ayuda, nada, no pasó nada, ¿sí? Simplemente se quedó acostado y seguimos el viaje para abajo. Daniel sí estaba asustado, sí, Daniel sí estaba asustado, él dijo, al ver al médico se asustó, tenía ganas de llorar y todo, ¿sí? Pero él no entendía por qué, cómo, ¿sí? Y Mario nunca dijo por qué o cómo fue, con qué, ¿sí? Esa noche Jairo fue remitido al Centro de Salud de La Pedrera, donde finalmente murió 6 horas después. ¿Pero qué motivo habría tenido Mario para presuntamente matar al médico Jairo? En la primera hipótesis, yo creo que la hipótesis más fuerte en la investigación es que al médico lo matan por despojarlo de unos dineros que él llevaba. Dinero que, según el fiscal Toro, extrañamente desapareció después del accidente. ¿Qué pasó con ese bolso lleno de plata que dice de la fiscalía que llevaba Jairo esa noche con él? No sé, yo no. Uno a un herido lo que hace es socorrerlo, no esculcarle bolsillos o mirar qué lleva. Si él lleva plata, yo no sé, no me doy de cuentas. Curiosamente, a Mario Boada le había sido abierto un proceso por el delito de hurto en Villavicencio años antes de llegar a vivir al Amazonas. Tuve una vez un problema, me dejé convencer de un amigo y por allá nos cogimos un aparato del cual yo estuve 2 meses presos. ¿Usted tiene entonces antecedentes por robo? Sí, señora. Pero hay un detalle más. Esta nota encontrada en una de las agendas de Jairo. Los superhéroes reales te llevan a la desilusión. Son humanos. Daniel, decepcionantemente humano. Haz lo que te toca hacer. Haz lo que debes hacer. ¿Qué pudo haber visto Jairo Villamil? Ese secreto se lo llevó a la tumba. De pronto, mal manejo de los recursos que la gobernación manda a la comunidad. Lo que se logró establecer es que todos se han concertado.
Recuerdan que la razón por la que Mario se subió a la lancha esa noche era porque estaba muy delicado de salud. Yo llevaba como un día, 2 días con cálculos renales. Yo al orinar orinaba casi rojo. Pues según el fiscal, Mario no estaba tan enfermo como decía. Tenía una sintomatología referida a cálculos en los riñones. Qué curioso. Nunca esta persona ingresó al centro médico. El único que ingresó fue el médico Jairo Villamil. Yo sí estaba enfermo, pero tampoco era que me estuviera muriendo. Yo, Pero con mi los cálculos esfuerzo, duelen bastante cuando uno Sí. se sienta, ¿no? Cuando los tiene uno dentro del riñón, yo parece que ya los tenía en la vejiga y yo sentía ese ardor. ¿Por qué si usted iba tan enfermo, cuando llegó a la pedrera no pidió asistencia médica de algún tipo? Yo en vista de eso, yo me voy a la casa y con mis hijos y mi señora mando conseguir hierbas, mandé a hacer harta agua esa y tomé, porque ya en otras ocasiones había sufrido eso y eso me alivió. Pero para los investigadores esta no fue la única mentira dentro del proceso. ¿Recuerdan que Mario y Daniel afirmaron haber canalizado a Jairo tras golpearse con el palo? Las autoridades no se explican cómo lo iban a canalizar si, según Mauro Rivas, Mario botó al agua el atril del suero tras golpear al médico. ¿Y dónde ponen ustedes el suero? No, el suero Daniel lo coge y se lo colocó fue de una vez. Claro, Y pero ¿y la bolsa del suero? la bolsa del suero no me doy de cuenta porque eso es rápido, era muy oscuro, eran las 11 de la noche, nosotros estábamos con linternas muy pequeñas. ¿Por qué los médicos en la pedrera dicen que el médico llegó sin canalizar? No sé. Si bien el atril que llevaba esa noche Jairo al parecer fue arrojado al río y por eso nunca apareció, había un detalle que le hacía pensar muchas cosas a la fiscalía y era el tipo de herida que presentaba el médico en su cabeza, ya que fíjense bien en este detalle. Miren la similitud que presenta con la parte superior de un atril donde va colgada la bolsa de suero. Esto a la fiscalía tal vez le hacía pensar que Jairo no se había golpeado contra el tronco de un árbol, un tronco grueso, como decían los indígenas. ¿Sería esta una simple casualidad? En ese mismo palo, un hermano mío, en una ocasión, casi se accidenta con un ingeniero de Concel. ¿Usted cree que un indígena como Daniel Yucuna, que lleva tantos años manejando lancha en este río, se olvida de un palo que ha causado ya tantas emergencias? Es que como el río es tan largo y con tantas curvas que uno pierde la noción de... Pero un indígena conoce mejor que nadie estos ríos, como la palma de su mano. ¿Pero alguna vez alguien había resultado herido siendo usted el motorista? No. Justo el del médico Villamil fue el único viaje en el que usted se accidentó de esa manera. Sí. Pero la gran pregunta para todos era ¿por qué Juan y su hijo Mauro guardaron tantos años este secreto? A mi papá, el señor Mario Boada, lo amenazó. ¿Qué les dijo? ¿Cómo los amenazó? Si ya habla la boca, pues mato a su esposa, a Mauro y a todos sus hermanos. Por más que uno quisiera decir la verdad, no se podía por miedo a hacer daño a mi mamá o a mí. Y fue justamente el hermetismo que mantuvieron los yucunas lo que obligó a la fiscalía a entrar a la comunidad de la forma en que lo hizo. Si al final de todo esto la fiscalía no hubiera logrado entrar y capturar a Daniel y a Mario, ¿usted cree, Mauricio, que todavía ese secreto se mantendría? Pues supongo que sí. Actualmente Mario y Daniel se encuentran recluidos en la cárcel Modelo de Bogotá y esperan la decisión de un juez. A ambos les fue imputado el delito de homicidio agravado como coautores y contarán con un abogado de oficio que los represente. Juan Rivas, por su parte, también enfrenta un proceso por el delito de encubrimiento por favorecimiento.
aunque se encuentra en libertad, ya que decidió colaborar con la fiscalía. ¿Y usted mató al doctor Villamil? Nunca, nunca lo. ¿Qué pruebas tiene para demostrar que no lo mató? Que nunca hubo una razón, que yo nunca haría eso contra ningún semejante mío. ¿Planeó la muerte con Mario Boada? Nunca. ¿Por qué entonces la fiscalía dice lo contrario y por qué está usted hoy aquí en La Modelo? Eso es lo que no entiendo. Juan y Mauro dicen que usted se levantó de la proa, cogió el atril y golpeó en la cabeza al médico. ¿Eso es mentira? Eso es una mentira. A ellos los tienen engañados la fiscalía diciéndoles que les van a dar protección, que les van a dar beca. No hay día en que Leonor deje de pensar en su hijo, ni en las lecciones que con apenas 24 años le dejó bien aprendidas. Que él decía, madre, si uno toma la vida en serio, se le convierte en una tragedia. Y si le toma en broma, es una comedia. Entonces, hagámosle a los dos. Equilibrio que lo llevó a cumplir su sueño de llevar vida al más olvidado. Y él decía siempre, mami, es que yo no voy a ser médico del presidente, yo voy a ser médico de la comunidad. Pero en el que paradójicamente encontró la muerte. La historia de Jairo quizá es una historia de persistencia, de luchar por lo que se quiere, de no desistir, como no desistió Leonor ni un solo día durante estos 10 años. Y como tampoco lo hizo este fiscal, porque como lo hubiera querido el joven médico, fue gracias a la perseverancia de ellos que hoy, 10 años después, por fin se destapó el secreto. Y así como mi Dios fue generoso conmigo y me lo regaló por sus 24 añitos, la naturaleza humana fue despiadada y me lo arrebató. Y hoy en día caminamos, mi hijo y yo, y tal vez sea difícil decirlo, pero caminamos como muertos vivientes. Cuando un indígena asesina a un mestizo o a cualquier persona no indígena y las autoridades del Estado tienen todas las pruebas para demostrarlo, de todas maneras primero tienen que pedirle permiso a los líderes para entrar en sus cabildos. El problema es que muchas veces los líderes obstaculizan el ingreso de las autoridades porque no quieren que el sospechoso sea sometido a la justicia indígena. Esto se debe a que el territorio indígena cuenta con una protección especial. Para algunos esto constituye un claro abuso de este beneficio. En los últimos años, algunos de los indígenas que han matado mestizos, esos delitos han quedado en la impunidad. La pregunta ahora es, ¿pueden la Fiscalía, la Policía y en general las autoridades entrar a los cabildos sin permiso? No solamente para interrogar, sino para capturar a los sospechosos. Antes de responder, vean esto. Si ustedes hubieran sabido que en ese helicóptero no venían miembros de una ONG, sino que venía la fiscalía a capturar a Daniel Yucuna, ¿ustedes hubieran dejado entrar a esa comisión? No la iban a dejar entrar. Se entiende que para entrar a un resguardo se tiene que pedir permiso. Es esta posición la que muchas veces lleva a que personas como Leonor duren años esperando a que se haga justicia, cuando un indígena ha cometido un delito en su contra. Por eso, para algunos expertos, ya es hora de revisar hasta dónde puede llegar la llamada autonomía indígena. Al Estado se le hace inaccesible precisamente por esas barreras que crean ellos mismos abusando de la jurisdicción indígena, y eso es inaceptable. Si no hay un límite, como lo hay en la sociedad en general, pues terminan haciendo lo que ellos quieren. María Fernanda Cabal es representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático.
Doctora, cuando la Fiscalía presume que detrás del homicidio de un mestizo se encuentra un indígena, ¿esta entidad debería tener la capacidad de entrar a cualquier parte del territorio, incluido un cabildo indígena? Se supondría que los derechos humanos, además de todos los tratados y protocolos internacionales que existen, estarían jerárquicamente por encima de cualquier jurisdicción indígena. Pero ¿dónde queda entonces la autonomía que tienen por ley los pueblos indígenas? ¿Qué está encima de qué? ¿La justicia o la impunidad con unas excusas no válidas? Sin embargo, diferente piensa Marcos Avirama, senador por el partido Alianza Social Independiente. Cuando la Fiscalía General de la Nación tiene sospechas que dentro de una comunidad indígena se encuentra el responsable del presunto homicidio de un mestizo, ¿la Fiscalía tiene el derecho de entrar sin permiso a investigar, como en cualquier otro punto del país? No, cuando esto sucede en un territorio indígena, la Fiscalía o cualquier autoridad, el Ejército, la Policía o cualquier institución particular debe de pedir el permiso a las autoridades indígenas. Pero doctor, ¿qué pasa cuando son las comunidades indígenas las que no quieren dejar ingresar a entidades y organismos como la Fiscalía, que en el caso del doctor Jairo Villamil estaban haciendo la investigación nada más ni nada menos que de un homicidio? Están las personerías que ayudan a que se resuelva este tema. Y si eso no se hace, pues se considera un atropello contra la comunidad. No se está poniendo, doctor, por encima de los derechos humanos la llamada justicia indígena, autonomía indígena. La justicia ordinaria puede llegar a todas partes, como lo hace el ejército, como lo hace la policía. Lo que se ha dicho es que no pueden ocupar y utilizar los territorios sin consultarlo. Lo cierto es que según la Fiscalía, si no hubieran realizado un operativo encubierto, hoy la muerte de Jairo Villamil permanecería prácticamente en la impunidad. Las autoridades han confirmado que cada vez hay más mestizos asesinados por indígenas que no son juzgados por la justicia ordinaria porque ellos se refugian en sus cabildos, donde son protegidos. El problema es que la Constitución no estipula claramente que cuando un indígena asesina a un mestizo o cuando un indígena viola a un bebé, ya sea indígena o mestizo, él deba ser juzgado por la justicia ordinaria. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Y si quieren repetir este capítulo, lo pueden hacer en www.septimodia.com. Nos vemos el próximo domingo con otra edición de Séptimo Día. Hasta entonces.